Un hombre que cerró los cielos con solo una palabra, enfrentó en solitario a cientos de falsos profetas y fue llevado al cielo en un carro de fuego. Este es Elías, el profeta que sacudió reinos, desafió a los reyes y dejó un legado que resuena a través de los siglos hasta nuestros días. Pero ¿qué hace que Elías sea tan extraordinario? ¿Cuál es el secreto detrás de su poder sobrenatural que todo creyente debe descubrir? Para entender el impacto de Elías, necesitamos retroceder en el tiempo a un periodo turbulento en la historia de Israel. Imagina un reino dividido, donde el pueblo se había apartado del Creador, seducido por cultos paganos promovidos por el rey Acab y su infame esposa Jezabel. Es en este escenario de apostasía y corrupción moral que Elías emerge como un faro de luz en medio de la oscuridad espiritual. Su aparición en la narrativa bíblica es tan repentina como impactante. En el primer libro de los Reyes 17:1 leemos: Entonces Elías, el tisbita que habitaba en Galaad, dijo a Acab: Juro por el nombre del Señor, el Dios de Israel a quien sirvo, que no caerá rocío ni lluvia en los próximos años, excepto por mi palabra. Esta declaración audaz no era simplemente una predicción meteorológica, sino un desafío directo al rey Acab y a todo el sistema de creencias falsas que había arraigado en Israel. Era como si Elías estuviera diciendo: tus dioses falsos controlan el clima, veamos quién tiene realmente poder sobre la naturaleza. Este enfrentamiento inicial establece el tono para toda la misión de Elías: restaurar la verdad y traer al pueblo de vuelta al camino correcto. El pueblo de Israel, destinado a ser luz entre las naciones, estaba sumido en una profunda oscuridad espiritual. Es en este escenario desolador, cuando todo parecía perdido, que Dios, en su infinita misericordia y sabiduría, decide intervenir. Y para ello, elige un instrumento improbable: Elías el tisbita. Las Escrituras nos brindan poca información sobre los orígenes de este hombre extraordinario. Sabemos únicamente que era de Galaad, una región montañosa al este del río Jordán, conocida por su vegetación exuberante y bálsamos medicinales. Tal vez ese origen contribuyó a moldear el carácter resiliente de Elías, acostumbrado a terrenos ásperos y desafíos naturales. Imagina a un hombre de apariencia rústica, vestido con un manto de pelo y un cinturón de cuero alrededor de la cintura, como lo describen las Escrituras. Su barba larga y despeinada, junto con sus ojos penetrantes, parecían contener el fuego del celo por el Señor. Elías no era un sacerdote entrenado en los rituales del templo. No provenía de un linaje real, ni poseía credenciales impresionantes ante los ojos del mundo. Pero tenía algo que lo distinguía, algo que lo convertía en un gigante espiritual. Una fe inquebrantable en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Esta fe, cultivada en el silencio y la soledad, alimentada por la comunión íntima con el Señor, lo llevaría a confrontar al poderoso rey Acab con una audacia que solo puede venir de una profunda convicción en la soberanía de Dios. Elías se presenta ante el rey y declara: «Vive el Señor, el Dios de Israel, delante de quien estoy, que en estos años no habrá rocío ni lluvia sino por mi palabra». 1 Reyes 17:1. Esta declaración osada, que desafiaba no solo la autoridad del rey, sino también el supuesto poder de Baal sobre las lluvias, marcó el inicio de una jornada extraordinaria. Una jornada que revelaría el poder del Dios verdadero y establecería a Elías como uno de los mayores profetas de la historia de Israel. Tras este enfrentamiento inicial con Acab, el Señor, en su infinita sabiduría y cuidado, guió a Elías lejos de la furia del rey y de la venganza de Jezabel. La orden divina fue clara: retírate de aquí, ve hacia el este y escóndete junto al arroyo de Querit, al este del Jordán. 1 Reyes 17:3.
Este mandato no era solo una estrategia de protección física, sino el inicio de un profundo periodo de preparación espiritual para Elías. El arroyo de Kerit, un lugar probablemente aislado y de difícil acceso, se convirtió en la escuela del desierto para el profeta. Allí, lejos de los ojos del mundo, pero bajo la atenta mirada del Señor, Elías aprendería lecciones fundamentales sobre confianza, dependencia y provisión divina. La forma en que Dios eligió suplir las necesidades de su siervo es particularmente fascinante e instructiva. Las Escrituras relatan que el Señor ordenó a los cuervos que alimentaran a Elías, trayéndole pan y carne por la mañana y por la tarde. Imagina la escena. Un hombre solitario, sentado junto a un arroyo en medio de la naturaleza salvaje, recibiendo su sustento diario directamente de las alas de aves consideradas impuras según la ley mosaica. Esta provisión sobrenatural lleva consigo una poderosa lección sobre la soberanía de Dios sobre toda la creación y su capacidad para usar medios inusuales para cumplir sus propósitos. Los cuervos, aves conocidas por su naturaleza egoísta y voraz, se convirtieron en instrumentos de la gracia divina, trayendo alimento regularmente a Elías. ¡Qué poderosa lección sobre confiar en la provisión del Señor, incluso cuando proviene de fuentes inesperadas o aparentemente improbables! Este periodo de aislamiento junto al arroyo de Kerit no fue solo un tiempo de protección física para Elías, sino una fase crucial de preparación espiritual. Día tras día, comida tras comida, Elías aprendió a depender completamente de Dios. Cada pedazo de pan, cada porción de carne traída por los cuervos, era un recordatorio tangible de la fidelidad del Señor. En este retiro forzado, lejos del bullicio de la sociedad y de los conflictos políticos y religiosos que azotaban a Israel, Elías tuvo la oportunidad de profundizar su intimidad con Dios. Podemos imaginar las largas horas de oración, meditación y contemplación que llenaban sus días, con el silencio del desierto interrumpido solo por el murmullo del agua del arroyo y el ruido ocasional de las aves obedientes. Amigos, ¿has sentido alguna vez que estás en una etapa desértica, aislado y enfrentando desafíos? Recuerda, incluso en esos momentos, Dios está preparando tu corazón para algo mayor. Suscríbete ahora y acompáñanos en este camino de fe y esperanza. Cada mensaje aquí es un paso para fortalecer tu espíritu. No dejes que las distracciones te alejen de la verdad. Ocasionalmente, el graznido de los cuervos rompía el silencio del desierto, creando el ambiente perfecto para que Elías afinara su corazón y se alineara con la voz del Eterno. Fue en este crisol de soledad y dependencia total donde se forjó el carácter de un hombre destinado a desafíos épicos. Allí, Elías experimentó en carne propia la promesa que más tarde escribiría el salmista: «El Señor es mi pastor, nada me faltará». Salmo 23:1. Este tiempo junto al arroyo de Kerit cimentó su fe inquebrantable, una fe que sería llevada al límite y confirmada en los eventos dramáticos que estaban por suceder. Cuando el arroyo de Kerit finalmente se secó a causa de la prolongada sequía, Dios le dio a Elías una nueva dirección, enviándolo a Sarepta, una ciudad fuera de los límites de Israel, en la región de Sidón. Este destino no era casual. Sidón era la tierra natal de Jezabel, la reina que había instaurado el culto a Baal en Israel. Este movimiento divino tenía un profundo significado. Dios estaba confrontando al enemigo en su propio terreno. Al llegar a Sarepta, Elías se encuentra con una viuda recolectando leña. Guiado por la instrucción divina, le pide agua y algo de comer. La respuesta de la mujer revela la cruda realidad de su situación. «Solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Estoy recogiendo unos leños para preparar una comida para mí y mi hijo.
después de comerla, moriremos. Primero Reyes 17:12. En este momento de desesperación, Elías pronuncia una promesa asombrosa. No tengas temor. Haz lo que has dicho, pero primero prepárame a mí un pequeño pan con lo que tengas, y después haz para ti y para tu hijo. Porque así dice el Señor, Dios de Israel, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra. Primera Reyes 17:13-14. La fe de la viuda fue puesta a prueba, pero al obedecer vio cómo las palabras de Elías se cumplían. Día tras día, la harina y el aceite no se agotaban, sustentando no solo a la viuda y su hijo, sino también al profeta. Este milagro constante es un testimonio del poder y la generosidad divina que trascienden la lógica humana. La experiencia en Sarepta no se limitó a provisiones materiales, también fue un escenario de misterio y manifestación del poder de Dios. Cuando el hijo de la viuda enfermó gravemente y murió, Elías clamó al Señor con profunda fe y compasión. En respuesta, Dios devolvió la vida al niño, demostrando que incluso la muerte está bajo su control. Este acto extraordinario confirmó a Elías como un verdadero profeta del Dios viviente. La viuda, llena de asombro, declaró: Ahora sé que tú eres un hombre de Dios y que la palabra del Señor en tu boca es verdad. Primero Reyes 17:24. Estos eventos en Sarepta no solo reforzaron la fe de Elías, sino que también subrayaron principios esenciales. La provisión divina en tiempos de escasez, la recompensa de la obediencia en medio de la adversidad y el poder transformador de la oración ferviente. Cada día en aquella humilde casa extranjera fue una preparación silenciosa para la próxima gran confrontación espiritual que se avecinaba. 3 años habían pasado desde que Elías proclamó la sequía en Israel. 3 años de cielos cerrados, tierra árida y un pueblo al borde del colapso. Entonces, la palabra del Señor llegó nuevamente a Elías, ordenándole presentarse ante el rey Acab. Era el momento del enfrentamiento final. Elías, quien había desaparecido por años, reaparece de repente en el palacio real. Su presencia era tan impactante como el trueno antes de la tormenta. Acab lo acusa de ser el causante del desastre que azotaba a Israel, pero Elías, lleno de valentía divina, responde: Yo no he perturbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, porque han abandonado los mandamientos del Señor y han seguido a los Baales. Primero Reyes 18:18. Esta declaración directa expone la raíz espiritual de la crisis: la idolatría y el abandono del Dios verdadero. Con una audacia que solo puede venir de una fe inquebrantable, Elías propone un desafío épico, un enfrentamiento en el Monte Carmelo entre él, como representante del Dios de Israel, y los 450 profetas de Baal junto a los 400 profetas de Asera. Este desafío público era más que un enfrentamiento entre deidades. Era una oportunidad para que todo Israel presenciara la supremacía del único Dios verdadero. El Monte Carmelo, con su posición estratégica y visibilidad, se convirtió en el escenario perfecto para esta batalla espiritual. Allí, Elías establece las reglas. Se levantarán 2 altares, uno para Baal y otro para el Señor. Cada grupo preparará un novillo como sacrificio, pero no encenderán fuego. El Dios que responda enviando fuego, ese es el Dios verdadero. Primero Reyes 18:24. La propuesta era sencilla, pero las implicaciones eran monumentales. Este evento cambiaría para siempre el rumbo espiritual de Israel. La multitud, ansiosa y expectante, se reunió en el Monte Carmelo. Frente a ellos se desarrollaría un espectáculo que no solo demostraría el poder de Dios, sino que también llamaría al pueblo al arrepentimiento y la restauración.
Elías estaba preparado para dar testimonio de que solo el Dios de Israel reina sobre todas las cosas y que su poder no tiene rival. Cuando llegó el turno de los profetas de Baal en el monte Carmelo, comenzaron su intento de invocar a su Dios desde la mañana hasta el mediodía. Clamaron desesperadamente: «Oh Baal, respóndenos». Pero el silencio reinaba. Este mutismo se tornó aún más ensordecedor mientras los profetas elevaban sus voces y realizaban rituales cada vez más frenéticos. A medida que el día avanzaba, su desesperación se intensificaba. Comenzaron a danzar alrededor del altar, a gritar con más fuerza y, finalmente, en su angustia, llegaron a herirse con espadas y lanzas hasta sangrar conforme a sus costumbres. Este comportamiento extremo reflejaba la naturaleza violenta y autodestructiva de los cultos paganos, en un contraste nítido con la adoración reverente y digna al Dios verdadero. Elías, testigo de esta escena, utilizó su aguda ironía para exponer la inutilidad de la idolatría. Quizás Baal está meditando, ocupado, de viaje, o tal vez está durmiendo y debe ser despertado, se burló. Su sarcasmo no era una burla vacía, sino un medio poderoso para evidenciar la incapacidad de los dioses falsos. A pesar de los intentos frenéticos y el esfuerzo sobrehumano de los profetas, Baal no respondió. Este largo día de clamor infructuoso sirvió para resaltar la diferencia abismal entre el Dios vivo y los ídolos de piedra y madera. Como lo expresan los salmos, los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, pero no hablan. Ojos tienen, pero no ven. Tienen oídos, pero no oyen. Salmo 115, 4, 6. Mientras los profetas de Baal se desgastaban en rituales sin sentido, Elías aguardaba con paciencia. Su confianza en el Señor permanecía firme, incluso frente a una multitud que en su mayoría probablemente dudaba. Este contraste entre la histeria de los adoradores de Baal y la calma de Elías subrayaba la fuerza de una fe basada en la comunión con el Dios Todopoderoso. Elías sabía que no estaba solo en aquella montaña. El mismo Dios que lo había sostenido en el arroyo de Kerit y en la casa de la viuda de Sarepta, estaba con él ahora, listo para manifestar su gloria. Cuando finalmente llegó el turno de Elías, la diferencia en su enfoque era evidente. Mientras los profetas de Baal gastaron horas en demostraciones caóticas, Elías actuó con serenidad y propósito. Primero, reparó el altar del Señor que había sido destruido, utilizando 12 piedras para representar a las 12 tribus de Israel. Este acto no era solo práctico, sino profundamente simbólico, una restauración de la verdadera adoración y un recordatorio al pueblo de su identidad como nación elegida por Dios. Elías luego tomó una decisión que parecía irracional. Ordenó que se vertiera agua sobre el sacrificio y la leña, no una, sino 3 veces, hasta que el agua llenara la zanja alrededor del altar. Este acto eliminaba cualquier posibilidad de que el sacrificio se encendiera por medios humanos, asegurando que lo que estaba por suceder sería claramente obra del poder divino. Entonces, Elías hizo una oración simple pero cargada de significado. Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que hoy se sepa que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que he hecho todas estas cosas por tu palabra. Respóndeme, Señor, respóndeme, para que este pueblo sepa que tú, Señor, eres Dios y que haces que sus corazones vuelvan a ti. 1 Reyes 18, 36, 37. Esta oración no buscaba la gloria personal ni la derrota de los profetas de Baal, sino la restauración de los corazones del pueblo hacia su Creador. La respuesta fue inmediata y asombrosa. El fuego del Señor descendió del cielo y consumió no solo el sacrificio, sino también la leña, las piedras, el polvo y hasta el agua de la zanja. Esta manifestación de poder divino fue tan abrumadora que eliminó cualquier duda. El pueblo cayó postrado y exclamó: «El Señor es Dios, el Señor es Dios».
Primero Reyes 18:39. Este momento marcó un punto de inflexión en la historia espiritual de Israel. Después de años de vacilación entre Baal y el Señor, el pueblo fue confrontado con una demostración innegable de quién era el verdadero Dios. La fe y la obediencia de Elías prepararon el camino para este acto de redención nacional. El desenlace de este enfrentamiento no solo puso fin al dominio de los profetas de Baal, sino que también reveló verdades eternas sobre el carácter de Dios y la importancia de confiar en Él, incluso en circunstancias aparentemente insuperables. Elías, solo contra cientos de profetas paganos, no vaciló, porque sabía en quién había creído. Su ejemplo nos inspira a mantenernos firmes en la fe y a recordar que no es el número de seguidores o la popularidad de una creencia lo que define su veracidad, sino la realidad y el poder del Dios a quien servimos. La sequía que asolaba la tierra durante 3 años era el símbolo físico de una sequía espiritual aún más profunda que había desviado al pueblo de Israel del camino de la verdad. Pero tras la gran victoria en el Monte Carmelo, Elías no descansó. Con una fe inquebrantable, subió a la cima del monte y se postró en oración. Enviaba repetidamente a su siervo a mirar hacia el mar, pero durante 6 veces el siervo regresó sin avistar nada. A pesar de esto, Elías persistió. Fue en el 7º intento cuando su siervo finalmente vio una pequeña nube del tamaño de la mano de un hombre surgiendo del mar. Esa pequeña nube era el preludio de una lluvia torrencial que estaba por llegar. La perseverancia de Elías en la oración es una lección poderosa sobre la importancia de no rendirse en la fe. Incluso después de haber presenciado la espectacular demostración del poder de Dios frente a los profetas de Baal, Elías no se acomodó. Su ejemplo nos enseña que cada victoria espiritual no es el final, sino un impulso para buscar aún más la presencia de Dios. A medida que la nube crecía y el cielo se oscurecía, anunciando la tormenta inminente, Elías, lleno del Espíritu del Señor, corrió delante del carro del rey Acab hasta Jezreel. Esta escena, donde Elías supera en velocidad a los caballos del rey, es una metáfora poderosa del poder sobrenatural que Dios otorga a quienes confían plenamente en Él, como lo expresa Isaías. Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Isaías 40:31. La llegada de la lluvia marcó no solo el fin de la sequía física, sino también un llamado al fin de la sequía espiritual en Israel. El pueblo, que había sido testigo del poder innegable del Dios verdadero, ahora tenía la oportunidad de regresar a la adoración genuina. Este evento nos recuerda que Dios es fiel para cumplir sus promesas, incluso cuando las circunstancias parecen imposibles. La pequeña nube, que creció hasta convertirse en una gran tormenta, simboliza cómo Dios puede tomar algo aparentemente insignificante y transformarlo en una manifestación de su gran propósito. Sin embargo, tras esta victoria monumental, Elías enfrentó un nuevo desafío. Al enterarse de lo sucedido en el Monte Carmelo y de la ejecución de los profetas de Baal, Jezabel juró vengarse de Elías. Esta amenaza provocó una reacción inesperada en el profeta. Elías, quien había demostrado tanto valor, ahora huía al desierto temiendo por su vida. Este episodio nos muestra un aspecto profundamente humano de Elías. Incluso los mayores héroes de la fe pueden enfrentar momentos de debilidad y desánimo. En el desierto de Beerseba, Elías llegó a un punto de agotamiento tan profundo que clamó a Dios: «Basta ya, Señor, toma mi vida, pues no soy mejor que mis padres». Primera Reyes 19:4. Este momento es un retrato vívido del agotamiento espiritual. Tras años de sequía, enfrentamientos y presión constante, Elías estaba física y emocionalmente exhausto.
su reacción subraya la necesidad de reconocer nuestras propias limitaciones y buscar descanso en el Señor. Dios respondió a Elías con gracia y cuidado. En lugar de reprenderlo, envió a un ángel que le proveyó pan y agua, animándole a comer y beber. Este acto nos recuerda que Dios se preocupa no solo por nuestras necesidades espirituales, sino también por las físicas y emocionales. Fortalecido por esta provisión divina, Elías emprendió una jornada de 40 días y 40 noches hasta el monte Horeb, también conocido como el monte Sinaí. Este número no es accidental. Evoca las experiencias de Moisés y del pueblo de Israel en el desierto, sugiriendo un tiempo de purificación y renovación espiritual. En Horeb, Dios se reveló a Elías de una manera inesperada. No se manifestó en el viento fuerte, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en un suave murmullo. Este encuentro enseña una verdad preciosa. A menudo, Dios habla en la quietud, en los momentos de calma y reflexión. Es un recordatorio de que debemos cultivar el silencio y la escucha atenta para percibir su voz. Dios, entonces, renovó la misión de Elías, mostrándole que aún había trabajo por hacer. Le encomendó ungir nuevos reyes y, lo más significativo, elegir a Eliseo como su sucesor. Este acto subraya la paciencia y gracia de Dios. A pesar del desánimo de Elías, Dios no lo desechó, sino que lo restauró y le dio un nuevo propósito. Este episodio es un recordatorio alentador de que Dios comprende nuestras debilidades y siempre está dispuesto a levantarnos y fortalecernos. Tras este encuentro, Elías partió en busca de Eliseo, el hombre que Dios había elegido como su sucesor. Encontró a Eliseo trabajando en el campo, arando con 12 yuntas de bueyes. Este detalle indica que Eliseo era un hombre de recursos y posición, dispuesto a abandonar todo para responder al llamado divino. El acto de Elías de lanzar su manto sobre Eliseo era simbólico, representando la transferencia de autoridad profética. Eliseo respondió con decisión, sacrificando la yunta de bueyes con la que estaba trabajando y utilizando la madera del arado para preparar una comida, marcando el inicio de su compromiso con la obra de Dios. El acto de Eliseo de sacrificar la yunta de bueyes y ofrecer la carne al pueblo simboliza una ruptura definitiva con su vida anterior y su dedicación total a la vocación profética. Este acto de obediencia radical al llamado de Dios refleja un compromiso absoluto, un ejemplo que resuena profundamente en la historia de la fe. Desde ese momento, la relación entre Elías y Eliseo se convirtió en una de mentoría y discipulado. Durante los años siguientes, Eliseo sirvió como asistente de Elías, aprendiendo no solo las habilidades prácticas del ministerio, sino también adoptando la profunda espiritualidad y celo que caracterizaban a su maestro. Esta relación destaca la importancia del discipulado como un medio para transmitir un legado espiritual de una generación a otra. Mientras tanto, Elías continuó su ministerio profético, enfrentando la idolatría y la injusticia sin importar dónde las encontrara. Uno de los episodios más destacados fue su confrontación con el rey Acab y la reina Jezabel por el asesinato de Nabot y el robo de su viña. Elías no vaciló en proclamar el juicio divino sobre la casa real, demostrando que nadie, ni siquiera los gobernantes más poderosos, está por encima de la ley de Dios. Esta valentía frente a la opresión es una característica central del verdadero profeta, un recordatorio de que la justicia de Dios siempre prevalecerá. Cuando el ministerio terrenal de Elías llegó a su fin, realizó una serie de visitas a escuelas de profetas, fortaleciendo y animando a aquellos que continuarían el ministerio tras su partida. Estas visitas reflejan su preocupación no solo por el presente, sino también por el futuro del pueblo de Dios.
Finalmente, Elías cruzó milagrosamente el río Jordán con Eliseo, dividiendo las aguas con su manto, en una escena que evoca la travesía del Mar Rojo por Moisés. Este evento conectaba simbólicamente a Elías con Moisés, dos de los mayores profetas de Israel. La ascensión de Elías a los cielos en un torbellino, acompañado por carros y caballos de fuego, es una de las escenas más extraordinarias de las Escrituras. Este evento no solo marcó el fin de su ministerio terrenal, sino que también afirmó la realidad del mundo espiritual y la vida eterna. Eliseo, testigo de esta partida, clamó: Padre mío, carros y caballos de Israel», reconociendo a Elías como el verdadero defensor espiritual de la nación, más poderoso que cualquier ejército terrenal. El impacto de Elías no terminó con su ascensión. En el Nuevo Testamento, su figura es mencionada repetidamente, subrayando su relevancia espiritual. Jesús hace referencia a Elías como un ejemplo de fe y ministerio a los gentiles, mientras que su aparición junto con Moisés en la transfiguración de Jesús conecta la ley y los profetas con el cumplimiento en Cristo. Y además, la profecía de Malaquías, que anuncia el retorno de Elías antes de la venida del Mesías, establece un puente entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, un papel cumplido en parte por Juan el Bautista, quien vino en el espíritu y poder de Elías. El ministerio de Elías sirve como modelo para la iglesia en todas las épocas. Su valentía para confrontar el pecado, su dedicación a la oración y su total dependencia de Dios son virtudes que todo creyente debe emular. La vida de Elías nos enseña que el secreto del poder espiritual no está en la fuerza humana ni en habilidades extraordinarias, sino en una relación íntima y continua con Dios. Este es un llamado para que los creyentes no se conformen con una fe tibia, sino que busquen una vida de impacto espiritual, como la de Elías. A pesar de ser un gigante de la fe, Elías no era perfecto. Su vida estuvo marcada por altibajos, con momentos de gran victoria y episodios de profundo desánimo. Esta humanidad lo hace cercano a los creyentes de hoy, quienes también enfrentan luchas y debilidades. Su oración en el Monte Carmelo, por ejemplo, es un modelo de simplicidad y poder. Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que hoy se sepa que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que he hecho todo esto por tu palabra. Primera Reyes 18:36. Esta oración encapsula la esencia del ministerio profético: ser un siervo obediente y un canal para que Dios se revele al mundo. Elías, a pesar de ser un profeta dotado de poder y autoridad divina, también enfrentó momentos de debilidad y desaliento. Tras su gran victoria en el Monte Carmelo, lo encontramos huyendo por temor a Jezabel, abatido y pidiendo a Dios que le quite la vida. Este contraste dramático es un recordatorio de que incluso los siervos más fuertes de Dios no están exentos de la fragilidad humana. Pero lo que distingue este episodio no es el desaliento de Elías, sino la respuesta amorosa de Dios. En lugar de reprender a su siervo, el Señor le proporciona descanso, alimento y una revelación personal, ilustrando su paciencia y gracia infinita. Este acto nos enseña que Dios no nos abandona en nuestros momentos más oscuros. Él restaura y renueva nuestras fuerzas para seguir adelante. La vida de Elías también subraya la importancia de la soledad y el silencio en la vida espiritual. Algunos de los encuentros más profundos con Dios en su ministerio ocurrieron en lugares apartados, junto al arroyo de Querit, en la casa de la viuda de Sarepta, en el Monte Carmelo y en el Monte Horeb. Estos periodos de aislamiento no eran meramente estrategias de protección, sino oportunidades para que Elías profundizara su intimidad con Dios. En una era marcada por el ruido y las distracciones constantes,
El ejemplo de Elías nos desafía a buscar momentos de quietud, donde podamos escuchar claramente la voz de Dios. Otro aspecto central del ministerio de Elías es su vida de oración. La Biblia nos recuerda que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Santiago 5, 17, 18. Este pasaje destaca que el poder de Elías no provenía de él mismo, sino de su conexión con Dios a través de la oración. Su ejemplo nos desafía a valorar la oración como una fuente de poder espiritual y un medio para alinear nuestra voluntad con la de Dios. El ministerio de Elías estuvo marcado por una serie de milagros extraordinarios que demostraron el poder de Dios. Estos eventos no eran espectáculos vacíos, sino señales que afirmaban el mensaje de Elías y revelaban el carácter de Dios. La multiplicación de la harina y el aceite en la casa de la viuda de Sarepta es un ejemplo de cómo Dios cuida de sus hijos, incluso en tiempos de escasez. Este milagro no solo preservó la vida de la viuda y su hijo, sino que también reveló la generosidad y provisión divina. Otro milagro significativo fue la resurrección del hijo de la viuda. Este evento no solo mostró el poder de Dios sobre la muerte, sino que también prefiguró la resurrección de Cristo. Para Elías, este milagro habría sido una confirmación poderosa de su llamado y de la presencia activa de Dios en su ministerio. El enfrentamiento en el Monte Carmelo, con el fuego del cielo consumiendo el sacrificio empapado de agua, es quizás el milagro más espectacular de Elías. Este evento demostró de manera innegable la superioridad del Dios de Israel sobre Baal, llevando al pueblo a clamar: «El Señor es Dios, el Señor es Dios». 1 Reyes 18:39. Fue un momento decisivo en la historia espiritual de Israel, una llamada al arrepentimiento y a la restauración de la verdadera adoración. La llegada de la lluvia tras 3 años y medio de sequía es otro ejemplo del poder de Dios. La pequeña nube que Elías vio crecer hasta convertirse en una gran tormenta simboliza cómo Dios frecuentemente utiliza comienzos pequeños para lograr propósitos grandiosos. Este milagro también resalta la fidelidad de Dios al cumplir sus promesas, incluso en las circunstancias más difíciles. La ascensión de Elías al cielo en un torbellino, acompañado por carros y caballos de fuego, es un milagro que trasciende nuestra comprensión. Este evento no solo marcó el fin de su ministerio terrenal, sino que también afirmó la realidad del mundo espiritual y la esperanza de la vida eterna. Fue un testimonio final del poder y la gloria de Dios operando en la vida de su profeta. Además de los milagros, Elías desempeñó un papel crucial como reformador y restaurador de la verdadera adoración en Israel. En una época en que la idolatría estaba profundamente arraigada, Elías se erigió como un defensor de la verdad y la fidelidad a Dios. Su misión no era solo confrontar el mal, sino también guiar al pueblo de regreso a la alianza con el Señor. Su acto de reparar el altar en el Monte Carmelo antes de llamar al fuego del cielo simboliza su papel en la reconstrucción espiritual de Israel. La vida de Elías nos enseña que el secreto de su poder no estaba en habilidades extraordinarias, sino en su disposición para ser un instrumento de Dios. Sus milagros y su ministerio fueron posibles porque estaba completamente rendido a la voluntad divina. Nos desafía a buscar esta misma entrega en nuestra vida espiritual, confiando en que Dios puede hacer grandes cosas a través de quienes se rinden a Él. Elías, al reconstruir el altar del Señor con 12 piedras, realizó un acto cargado de simbolismo que representaba la restauración de la verdadera adoración en Israel. Cada piedra representaba una de las 12 tribus, recordando al pueblo su unidad como nación elegida
y su identidad espiritual. Este gesto nos enseña que la reforma espiritual comienza frecuentemente con la recuperación de los fundamentos de la fe, los cuales a menudo son descuidados. En nuestro tiempo, esto podría significar un regreso a las verdades fundamentales de las Escrituras, a una oración sincera y a una adoración centrada exclusivamente en Dios. La oración de Elías en este momento es profundamente instructiva. Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que hoy se sepa que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que he hecho todas estas cosas por tu mandato. Primero Reyes 18:36. Conecta el presente con el pasado, recordando al pueblo su herencia espiritual y la fidelidad de Dios a través de las generaciones. Esta oración es un llamado a regresar al Dios de sus padres, al Dios de la alianza, y a renovar el compromiso con su voluntad. Elías no solo confrontó la idolatría, sino que también desafió directamente los sistemas religiosos falsos de su tiempo. Enfrentó a los profetas de Baal con valentía y expuso la inutilidad de su adoración. Este aspecto de su ministerio nos recuerda que la verdadera reforma espiritual muchas veces requiere enfrentarnos a las mentiras y engaños que se infiltran en nuestras prácticas de fe. Es un llamado a discernir y defender la verdad, incluso cuando eso signifique confrontar la cultura dominante. Una de las contribuciones más notables de Elías fue su preocupación por la próxima generación de líderes espirituales. Su relación con Eliseo y su participación en las escuelas de profetas demuestran su interés en preparar al pueblo de Dios para el futuro. Elías entendió que la reforma espiritual no es un evento único, sino un proceso continuo que debe transmitirse de una generación a otra. Esto nos desafía a pensar no solo en nuestra vida espiritual, sino también en cómo impactar y equipar a quienes nos sucederán para continuar la obra de Dios. El celo de Elías por la pureza de la adoración y su disposición para enfrentarse solo a las fuerzas de la idolatría son ejemplos que la iglesia de hoy necesita desesperadamente emular. En un mundo donde el relativismo moral y el sincretismo religioso son cada vez más comunes, su ejemplo nos llama a mantenernos firmes en la verdad, incluso cuando eso nos ponga en oposición con la corriente cultural. La profunda convicción de Elías en la verdad y su valentía para defenderla sin importar el costo son esenciales para un liderazgo eficaz. Elías también destacó por su integridad personal. No solo predicó contra la idolatría y la injusticia, sino que vivió una vida coherente con su mensaje. Su obediencia a las instrucciones de Dios, incluso cuando parecían ilógicas, como ser alimentado por cuervos o pedir la última comida de una viuda, demostró una sumisión total a la voluntad divina. Esta integridad dio credibilidad a su ministerio y es un recordatorio para los líderes cristianos de hoy de que nuestra vida debe reflejar el mensaje que predicamos. La autenticidad y la coherencia entre nuestras palabras y acciones son esenciales para un impacto duradero. El autocuidado y la renovación espiritual también son lecciones importantes en la vida de Elías. Después de su victoria en el Monte Carmelo, lo encontramos exhausto y desanimado, un recordatorio de que incluso los líderes más fuertes pueden enfrentar el agotamiento. La manera en que Dios lo trató en ese momento, proporcionándole descanso, alimento y una revelación personal, es un modelo de cómo los líderes deben cuidar su bienestar espiritual y físico. Esto es especialmente relevante en nuestra cultura moderna de hiperactividad, donde el agotamiento ministerial es una amenaza constante. La capacidad de Elías para escuchar y obedecer la voz de Dios es otro elemento clave de su liderazgo. No actuaba por cuenta propia, sino en respuesta directa a las instrucciones divinas. Esto nos recuerda la importancia de buscar constantemente la dirección de Dios a través de la oración
y la meditación en su palabra. El liderazgo cristiano eficaz no se basa en estrategias humanas, sino en una sensibilidad constante a la voz de Dios. La relación de Elías con Eliseo ofrece valiosas lecciones sobre mentoría y sucesión ministerial. Al invertir tiempo en preparar a Eliseo para continuar su labor, Elías mostró una visión que iba más allá de su propia vida. Esta transición suave entre ambos es un modelo de cómo la sucesión ministerial debe ser planificada y ejecutada para garantizar la continuidad de la obra de Dios. Finalmente, la perspectiva eterna de Elías es una lección fundamental. Su ascensión a los cielos en un torbellino, acompañado por carros de fuego, nos recuerda que nuestra verdadera recompensa no está en este mundo, sino en la eternidad con Dios. Esta perspectiva debe moldear nuestro enfoque en el ministerio, recordándonos que todo lo que hacemos tiene un propósito eterno. La vida y el ministerio de Elías están repletos de lecciones que siguen siendo profundamente relevantes para los creyentes de hoy. Enfrentando desafíos que iban desde la idolatría hasta la oposición política y espiritual, Elías mostró una fe inquebrantable y una dependencia total en Dios. Su ministerio destaca no por una habilidad innata, sino por su disposición a ser un instrumento en las manos del Señor, un rasgo que todo creyente y líder cristiano debe aspirar a emular. Uno de los eventos más icónicos del ministerio de Elías fue el enfrentamiento en el Monte Carmelo, donde desafió a los profetas de Baal a un duelo espiritual para demostrar quién era el verdadero Dios. Es significativo que Elías no buscara este enfrentamiento por iniciativa propia, sino que actuara en obediencia a las instrucciones de Dios. Este detalle nos enseña que la confrontación espiritual no debe estar motivada por el orgullo personal o un deseo de demostrar algo, sino que debe ser guiada por la voluntad divina. La oración de Elías durante este enfrentamiento es un modelo de cómo acercarnos a Dios en momentos de conflicto espiritual. Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que hoy se sepa que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que he hecho todas estas cosas por tu mandato. Respóndeme, Señor, respóndeme, para que este pueblo sepa que tú, Señor, eres Dios y que estás haciendo que sus corazones vuelvan a ti. Primeros Reyes 18, 36, 37. Esta oración sencilla y centrada en la gloria de Dios refleja que el objetivo final de cualquier confrontación espiritual debe ser la restauración de las personas a una relación con Él. Tras la victoria en el Monte Carmelo, Elías no quedó inactivo. Inmediatamente tomó medidas para eliminar la influencia de los profetas de Baal, mostrando que confrontar el mal no es suficiente. Es necesario actuar para remover su presencia. Este principio es aplicable a nuestras vidas hoy. Cuando experimentamos victoria sobre un pecado o una situación difícil, debemos tomar medidas prácticas para asegurarnos de que no volvamos a caer en las mismas prácticas o permitir que las influencias negativas retornen. Otro aspecto importante del ministerio de Elías fue su valentía para confrontar a líderes poderosos. No dudó en denunciar los pecados del rey Acab y de la reina Jezabel, llamándolos al arrepentimiento. Este acto de valentía es un recordatorio de que los creyentes estamos llamados a ser la voz de la verdad, incluso cuando es impopular o peligroso. Enfrentar la injusticia y la idolatría, confiando en que Dios está con nosotros, es una característica esencial del liderazgo espiritual. El episodio de la huida de Elías al desierto tras la amenaza de Jezabel nos muestra un lado humano del profeta. Incluso los siervos más fieles de Dios pueden enfrentar momentos de miedo y desánimo. Sin embargo, la respuesta de Dios a la debilidad de Elías
es profundamente alentadora. En lugar de reprenderlo, Dios lo alimenta, le da descanso y lo guía suavemente en el monte Horeb. Este cuidado amoroso de Dios es un recordatorio de que Él está presente para restaurarnos en nuestros momentos de mayor necesidad. Elías también dejó un legado significativo al preparar a Eliseo como su sucesor. El acto de pasar su manto simbolizó la continuidad del ministerio de Dios a través de las generaciones. Este enfoque en la mentoría y el discipulado es un recordatorio para los creyentes modernos de la importancia de entrenar y capacitar a la próxima generación de líderes espirituales. La transición suave entre Elías y Eliseo es un modelo de cómo invertir en quienes vendrán después de nosotros, asegurando que estén equipados para llevar adelante la misión divina. El ministerio de Elías culmina con su espectacular ascensión al cielo en un torbellino, acompañado por carros de fuego. Este evento no solo marcó el final de su ministerio terrenal, sino que también sirvió como un poderoso recordatorio de la realidad del mundo espiritual y de la esperanza eterna que tenemos en Dios. Esta perspectiva de la eternidad debe moldear nuestra aproximación al ministerio, animándonos a vivir con un propósito eterno en mente. Elías, con su vida de fe, valentía y total dependencia de Dios, nos muestra que el secreto del liderazgo espiritual no está en habilidades especiales, sino en una disposición humilde para ser usado por Dios. Sus enfrentamientos espirituales, sus victorias y hasta sus momentos de debilidad nos enseñan que lo más importante es confiar en la fidelidad y el poder de Dios. Amigos, la vida de Elías nos inspira a vivir con propósito, a enfrentar los desafíos con valentía y a depender completamente de Dios en todo momento. Si este mensaje te ha inspirado, suscríbete ahora mismo y acompáñanos en este camino de fe y transformación. Comparte esta verdad con otros y juntos aprendamos cómo vivir una vida de impacto eterno para la gloria de Dios. Dios tiene grandes cosas para ti y este es el momento de avanzar en fe.